una vez más con Atorrismo TV BCN desde la ciudad de Barcelona y hoy nos encontramos con el economista Diego Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo le ha recibido la ciudad de Barcelona? Con mucho cariño, hermanos migrantes que desde el primer momento que pisé en el aeropuerto me recibieron con mucho cariño, con mucha efusividad. Haces parte del equipo de presentación del binomio de presidencial de Luisa González. ¿Cómo tomas esa decisión de volver a la Revolución Ciudadana? Bueno, es un gran desafío. El Ecuador está viviendo el momento probablemente más duro de su vida republicana y requiere el apoyo, el contingente de mucha gente de buena voluntad que quiera ponerle el hombro, que quiera meterle corazón, que quiera meterle ideas a un país que en este momento se ha visto devastado por un gobierno absolutamente irresponsable e incapaz. Vamos a hablar un poco de economía, vamos a hablar un poco de la crisis social, seguridad, migración y un poco más. Borja, tú has sido una figura importante en la política de economía, has sido ministro de Economía y también has sido presidente del Banco Central y ahora haces parte de este equipo de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo asumes este papel? ¿Cómo asumes este rol? Bueno, yo estuve con el presidente Correa en un año muy difícil. En el año 2008-2009, cuando el mundo vivió una crisis de magnitud enorme, ¿no? Se llamó incluso la crisis mundial del capitalismo, tan grave como la de los años 30. Y en ese contexto, en el gobierno del presidente Correa, pudimos sostener la economía tanto nacional como la economía de las familias, y no tomamos nunca una decisión que sea montarle más carga a los ecuatorianos, ni subida de impuestos, ni subida de combustibles, ni aumento de tasas de interés. Entonces lo logramos. Hoy día el Ecuador está peor que ese momento. Es que te iba a hacer una pregunta, porque hoy en día Ecuador enfrenta una crisis económica de déficit muy alto. ¿Cómo afrontarías? ¿Cuál sería el plan de gobierno de vosotros? Bueno, el problema más grave no es el déficit, el problema más grave es la falta de empleo, es la falta de producción, es la caída de la economía, y entonces acá lo que hay que hacer es poner una política en práctica que ayude a la producción, que ayude a la generación de empleo, recuperar, por ejemplo, la inversión pública, recuperar la atracción del Ecuador a una inversión privada que hoy día no existe, recuperar la capacidad de consumo de las familias. Eso le va a permitir al Ecuador otra vez ponerse de pie. Nuestra política va a ir por ahí. Hablemos de seguridad. Ecuador enfrenta una de las crisis a niveles muy grandes. ¿Cómo afrontaría el gobierno en caso de llegar? Bueno, nosotros decimos que al menos hay 5 pilares en los cuales debemos actuar. Usar la fuerza pública, ciertamente, para erradicar el crimen organizado, contenerlo, detenerlo y erradicarlo. Utilizar sistemas de inteligencia que hoy día no hay para que nuestra fuerza pública pueda contar con elementos tecnológicos que se adelanten al crimen y que no pongamos a los policías y militares como carnes de cañón. Claro. Usar inteligencia financiera para evitar que las bandas criminales tengan más capacidad financiera que el Estado. Invertir en educación, salud y empleo para que nuestros jóvenes no se vean tentados por la criminalidad. Y quinto punto, tener colaboración internacional. Sí, es lo que te iba a preguntar, porque para no vulnerar el derecho de los derechos humanos, ¿cómo lo harían? Bueno, en el marco de la ley, porque en este momento tú tienes que los derechos de los ecuatorianos, de la mayor parte, se están viendo conculcados por bandas criminales que actúan con total impunidad. Antes de ayer hubo una matanza de más de 20 personas en un barrio de Guayaquil. ¿Cómo puede ser eso en un gobierno como está ahora? Están obviamente atentando contra los derechos de niños, jóvenes, de todas las personas, ¿no? Es que las bandas organizadas incluso han llegado a amenazar hasta el gobierno. Eso ya es inaudito. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, lo que hemos visto más bien es un gobierno incapaz, un gobierno indolente, un gobierno ineficiente que incluso dijo que declaraba la guerra interna contra el crimen, cosa que no hemos visto que se refleje en nada. Aumentan homicidios, aumentan extorsiones, aumentan vacunas. Un gobierno absolutamente incapaz, con un plan de seguridad inexistente. El plan Fénix es un plan fantasma. Claro. Hablemos de migración. Ecuador afronta crisis inalcanzables de migración. Si su gobierno llega, ¿cómo afrontaría eso? Tenemos 2 elementos para afrontar el tema de migración. El uno es contener la inmigración producto de la pobreza, de la falta de oportunidades, de la inseguridad, y eso es una tarea a lo interno. Y hacia afuera, proteger a nuestros migrantes.
proteger con la fuerza consular, con la fuerza diplomática, proteger en varios ámbitos, administrativo, económico, psicológico, de salud, y en la negociación que debe hacer el Estado ecuatoriano con los gobiernos en los cuales mayoritariamente están nuestros migrantes, como el caso de España. Crisis energética, hablemos de crisis energética. Ecuador afronta un problema muy grave de corte de luz. ¿Cómo afrontarían en el caso de llegar ustedes al gobierno? Mira, tú has hablado ya de todas las crisis, ¿no? Estamos hablando de crisis y crisis y crisis. Esa es la realidad del Ecuador. En el tema energético nosotros hemos propuesto, primero, seguir el plan maestro de electricidad, cosa que no hizo el gobierno de Noboa. Su propia ministra le advirtió en enero del año pasado que iban a haber problemas. Él no hizo caso, prefirió su agenda política, ineficaz por cierto, la de la consulta popular de abril del año pasado, no hizo caso a su propia ministra y tuvimos cortes de hasta 18 horas de luz. Nosotros proponemos un menú de generación de electricidad: hidroeléctrico, termoeléctrico, eólico, fotovoltaico, geotérmico, utilización del gas que hoy día se desperdicia, y de esa manera, en un lapso de tiempo, porque eso no va a ser inmediato, en un lapso de tiempo, resolver el problema de generación. Es que Ecuador es casi todo hidroeléctrico. ¿Por qué no se avanza en temas de energía renovable? No se ha avanzado porque no les ha dado la gana, porque no han tenido voluntad política, porque han sido ineficaces. Por eso nosotros decimos hay que ampliar el menú de generación. Hidroeléctrica, sí, es un país con mucho recurso hídrico, pero también termoeléctrica, también fotovoltaica, también eólica, también geotérmica. El país el Ecuador es un país volcánico, claro. Puede usar también ese recurso, ¿no? Hay muchos recursos. Así es. Relaciones internacionales, ¿cómo llegaría a poner a Ecuador internacionalmente, ya que estamos muy mal internacionalmente? Claro, un gobierno que ha asaltado una embajada, como la embajada mexicana, que ha secuestrado a un asilado político como es el ex vicepresidente Jorge Glass, que está como un paria en la comunidad internacional, tiene que recuperar su credibilidad internacional, y eso es respetando el derecho, volviendo a lo que ha sido nuestra política diplomática común, que es la política del respeto, la paz y la autodeterminación de los pueblos. Para finalizar, ¿por qué los ecuatorianos deben de confiar en usted? Bueno, nosotros hemos hecho una carrera política marcada por la verdad. Lo que decimos, lo hacemos. No acudimos a la mentira como una forma de ganar votos, y hemos tenido una experiencia de servicio, por ejemplo, cuando recuperamos el excedente petrolero para beneficio del pueblo ecuatoriano. Si pudieras definir en una sola palabra y en una sola frase para tu país, ¿cómo sería Ecuador? Para mí sería próspero con distribución de oportunidades. Pues nada, desde aquí, desde A Tu Ritmo, muchas gracias por estar aquí con el economista. Mucho Gracias gusto. a ti. Gracias. Gracias.